Hola, os voy a explicar ahora la asociación de condensadores, dar un poco una teoría básica y a partir de ahí hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces los condensadores o capacitores se pueden asociar pues como las resistencias, en serie, en paralelo y mezclados, es decir, de forma mixta, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en conexiones estrella-triángulo que no necesitaríais en un curso de física de primero. Entonces, condensadores en serie tendríamos los condensadores conectados así, uno a continuación de otro. Podríamos hacerlo para n condensadores o particularizarlo para una cantidad dada. Imaginemos que tenemos tres condensadores, ¿de acuerdo? A los que le aplicamos una diferencia potencial V. ¿De acuerdo? Aquí está la armadura positiva, el polo positivo y el negativo. Por lo tanto, esto se va a cargar así, más menos, la carga vendría así. Esto, carga positiva, aquí carga negativa. Hacia aquí la carga positiva, ya que el potencial positivo está aquí. Y por influencia, carga negativa aquí. De manera que en este conductor aquí tendríamos la carga positiva y aquí la carga negativa. Es decir, en serie la carga es la misma. Sabemos que cuando se carga, es decir, que en el momento que circula corriente, la intensidad es la misma y la intensidad no es más que carga entre tiempo, ¿no? Vale, por lo tanto, vamos a definir la capacidad total o equivalente a aquella capacidad que al aplicarle la misma diferencia de potencial entre sus armaduras, que le estoy llamando V, se establece la misma cantidad de carga Q. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple. Dejamos a modo de receta que un condensador es en serie, la carga es la misma en todos. Cuando hablamos de la carga de un condensador, nos referimos siempre a la carga de la armadura positiva, porque la carga neta sería cero, ¿de acuerdo? Pero siempre se considera la carga de la armadura positiva. El potencial que hay va a ser la suma de los potenciales, porque la diferencia potencial que hay de aquí a aquí, V, sería la suma, evidentemente, de los potenciales, ¿no? El potencial es una función escalar, es como sumar isobaras, ¿de acuerdo? Un mapa del tiempo, pues lo mismo. El potencial eléctrico de aquí a aquí será este, más este, ¿de acuerdo? Así que el potencial total es V1 más V2 más V3 y si hubiese más, pues más. En cuanto a la capacidad, bueno, aquí la capacidad en condensadores en serie sería fácil de demostrar, pero no quiero perder tiempo con eso, simplemente lo recordáis. Es como si fuesen ohmios en resistencias en paralelo, igual. Es decir, uno partido de la capacidad total sería 1 partido de C sub 1 más 1 partido de C sub 2 más 1 partido por C sub 3. Es decir, que la capacidad total sería la inversa de todo esto. 1 partido de 1 partido de C sub 1 más 1 partido por C sub 2 más 1 partido por C sub 3. Es cómodo en el caso particular de dos condensadores, es decir, si no tuviésemos el tercer condensador, al operar aquí mínimo como un múltiplo o como un denominador, pues llegaríamos a que es producto partido de la suma. ¿De acuerdo? Siempre nos va a dar más pequeña que la menor. ¿De acuerdo? Bien, y en el caso particular de que esas capacidades C1 y C2 sean iguales, nos dará justamente la mitad, ya que C por C sería C cuadrado y C más C sería 2C. Un C del numerador con el C del denominador se marcharía y nos quedaría C menos, es decir, es la mitad. Y cuando son varios series, siempre la capacidad equivalente es más pequeña que la menor. Por lo tanto, queda visto condensadores en serie. Bien, vamos a considerar ahora condensadores en paralelo o derivación. Vamos a considerar, pues, por ejemplo, pues como antes, tres condensadores en paralelo de derivación, es decir, que están soportando la misma diferencia de potencial, como cuando se ponen resistencias. Le aplicamos entre estos nudos una diferencia de potencial
V a través de esta fuente, el positivo hacia aquí, de manera que esto va a estar cargado con una carga Q 3 menos Q 3, aquí Q 2 menos Q 2 y aquí Q1 menos Q1. La carga total, que en virtud del principio de conservación de la carga, cuando aquí existe movimiento que se está cargando, cumplirá pues que la carga total será la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. La capacidad total o equivalente pues va a ser la misma definición, que al aplicar la misma diferencia de potencial que en el circuito original se va a establecer la misma carga. En cuanto a las expresiones en paralelo, de condensadores en paralelo, la carga total, como he dicho, sería la suma de cada una de las cargas. El potencial V es el mismo, la diferencia potencial eléctrico, los voltios que soportan cada uno de ellos son los voltios que aquí aplicamos, y la capacidad total se podría demostrar de una forma fácil, que es la suma de las capacidades. ¿De acuerdo? Bien, como aplicación vamos a hacer un pequeño ejercicio de calcular pues la capacidad total o equivalente. Imaginemos que tenemos aquí pues este C1 de, pongamos ahí, 4 microfaradios, C2 4 microfaradios, C3 4 microfaradios, y vamos a poner ahí en paralelo un C4 de 2 microfaradios para que nos quede cómodo esto. ¿Vale? Y vamos a aplicar aquí un potencial de 200 voltios con esta polaridad. Entonces nos pido la capacidad total y la carga en cada uno de los condensadores. Eso es lo que vamos a hacer. A este esquema le vamos a llamar 1. ¿De acuerdo? Entonces, realmente cuando esto se carga, el sentido convencional de la intensidad sería este. Podríamos poner aquí carga 1, ¿de acuerdo? Vamos a indicarlo así, carga 1. Ya no voy a poner el negativo, ya sabemos que está ahí. Esto se repartirá en una carga 2, que será la misma que va a tener aquí, ¿de acuerdo? La carga 2 y la carga 3 va a ser la misma. De hecho, ya le voy a llamar lo mismo, Q2. Y aquí va a haber una carga 4, del condensador 4. Bueno, vamos a llamarle aquí, he puesto carga 1, carga 2, carga 3. Bueno, es la misma carga, ¿eh? Carga 2. Y aquí vamos a llamarle carga 3. O si queréis, vamos a llamarle, pero no, vamos a llamarle a esto Q, a esto carga 1, a esto es la misma carga, Q1, el positivo, el negativo, y aquí carga 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las cargas que me podrían estar pidiendo sería la carga en el condensador C1, es lo que le estoy llamando Q, la carga en el condensador C2 al estar en serie es la misma que la del condensador C3, que es lo que llamamos Q1, y la carga en el condensador C4 sería la Q2. Bien, este esquema número 1 lo podemos simplificar. Estos condensadores están en serie, ¿de acuerdo? El C3 están en serie y por lo tanto podemos poner producto partido la suma. C2 por C3 partido por C2 más C3. Y es el caso particular de dos iguales, por lo tanto me va a quedar la mitad. 4 por 4 partido por 4 más 4, que son 2 microcoulombios. Por lo tanto aquí vamos a tener 2 microcoulombios, el C3, que nos va a quedar en paralelo con la carga 4, con la capacidad 4 de 2
también, no microcoulombios, perdón, microfaradios. Vamos a llamar a este nudo A, este nudo aquí, y este nudo aquí B. ¿De acuerdo? A y B. ¿Está? Esta capacidad nos queda igual aquí, es 1, que es de 4 microfaradios, y alimentado con la fuente de potencial de 200 voltios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también la carga, está el positivo de la fuente, por lo tanto aquí la carga Q, aquí estaba la carga Q1, que va a seguir estando ahí, que se reparten, y aquí la carga Q2. Vamos a llamar a este esquema número 2. Este esquema es equivalente a este. Ahora, el 2, 3 y el 4 están en serie, por lo tanto, el C2, 3, 4 le vamos a llamar así, en serie. Están en paralelo, por lo tanto, se suman las capacidades. Será 2 más 2, 4 microfaradios. Así que este circuito es equivalente a este otro, C1, 4 microfaradios, y entre A y B nos quedaría este condensador único, el C234, de 4 microfaradios, al cual le aplicamos una diferencia de potencial de 200 voltios. La carga total, que es esta, es la misma en el condensador 1 que en este condensador equivalente 234. Por tanto, la capacidad total o equivalente, la C total, al estar en serie, es producto a partir de la suma, que al ser iguales, pues va a dar 2 microfaradios. Ya elegir los valores para que nos diesen números pues así fáciles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser la capacidad total o equivalente. Siempre tenemos que llegar aquí, ir simplificando y llegar a un condensador único, y ahí calculamos la carga total. Vale, vamos a borrar estas expresiones que me estorban de la capacidad. Pues la capacidad, recordamos que es carga entre potencial, y por lo tanto de aquí sacamos que la carga total del circuito 4 es la capacidad total por el potencial, que son 2 microfaradios por 200 voltios. Es decir, esto estaríamos hablando de 400 microcoulombios. Esto es la carga total. Carga total que, por otro lado, sería la solución de la carga en el condensador 1. Si me pidiesen el potencial en el condensador 1, como potencial es carga entre capacidad, el potencial aquí, de aquí a aquí, sería la carga del condensador 1, que es la carga de su armadura positiva, entre su capacidad, que sería 400 microcoulombios, entre el valor de su capacidad, que son 4 microfaradios. El micro dice la menos 6, es decir, estos serían 100 voltios, si nos piden. Por lo tanto, si aquí esto son 100 voltios y aquí hay 200 voltios, es que aquí hay, de aquí a aquí, la VAB son los 100 voltios restantes, para que la suma de esta diferencia potencial con esta nos daría el potencial, la diferencia potencial de aquí a aquí, que son los 200 voltios del generador. Bien, una vez que calculamos la carga total, es la misma carga que hay en el esquema número 3, como hemos calculado ya la diferencia potencial VAB, ¿de acuerdo? Podemos calcular la carga 1 y la carga 2 en el esquema número 2. Entonces, la carga 1 en el esquema número 2, recordamos carga, C por V, sería la C2 por la VAB. Hemos calculado la VAB, ¿de acuerdo? Que es 100 voltios, C2 es 2 microfaradios por 100 voltios, que son 200 microcoulombios. Así que la carga 1, que es la carga del condensador 3, que es la carga del condensador 2, vale 200 microcoulombios.
¿Está claro? Por otro lado, la carga 2, tenemos dos formas de calcularla. Por la conservación de la carga, que no es más que la primera ley de Kirchhoff, la carga total es carga 1 más carga 2, es decir, que la carga 2 es la carga total menos la carga 1. La carga total era 400 microcoulombios menos 200 microcoulombios y nos da 200 microcoulombios. O bien, despejando en ese mismo esquema, la relación entre carga, capacidad y potencial, la carga 2 será C sub 4 por el potencial, por la diferencia potencial que hay entre A y B. Lo mismo que habíamos hecho aquí. ¿De acuerdo? C sub 4, 2 microfaradios por los 100 voltios. Lógicamente es lo mismo de antes, los 200 microcoulombios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la carga del condensador C sub 4, la carga del condensador C sub 4 serán los 200 microcoulombios. Si queréis calcular cuánto vale la tensión en el condensador 2, tensión en el condensador 2, la tensión que hay aquí, la diferencia potencial que hay ahí, es la carga del condensador 2 entre la capacidad 2. La carga del condensador 2 es la Q sub 1, ¿veis? Que es 200 microcoulombios. Vamos a borrar esto, que nos estorba ahí. Entre la capacidad 2, que es 4 microfarads. Los 4 se marchan y es 200 entre 4, que son 50. 50 voltios. Y los otros 50 van a estar aquí, para que 50 más 50 es 100, que también salen de aquí. VC sub 3 es la carga del condensador 3, que sigue siendo la carga del condensador 2, ¿de acuerdo? Es la misma, entre C sub 3, que tenía el mismo valor. 4 microfaradios y esto 200 microcoulombios. La carga del condensador 3 era la misma que la del condensador 2 porque estaban en serie. Es decir, son los mismos 50 voltios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más podríamos calcular en este circuito? Bueno, evidentemente se tiene que cumplir el teorema de conservación de la energía, es decir, la energía electrostática total, un medio de la capacidad total por el potencial total al cuadrado, es decir, un medio de la capacidad total, que eran 2 microfaradios, es decir, 2 por 10 elevado a menos 6 faradios, por el potencial al cuadrado por 200 al cuadrado, estos serían julios. Si aplicáis la expresión, esta o cualquiera de las otras dos que salen a partir de aquí, eso lo tenéis sacado de otro vídeo, pues evidentemente la energía en cada uno de ellos, sumando, me dará la energía total. ¿De acuerdo? Pues nada, tenéis aquí un ejemplo de un montaje mixto de condensadores, que es un ejercicio básico, elemental, que todo el mundo debe saber hacer. Ya os prepararé alguno más y próximamente os voy a hacer un par de ejercicios que son sumamente importantes, ¿de acuerdo? De condensadores que se conectan, se aíslan de la fuente, se conecta a otro condensador, otros que sin desconectar de la fuente se conecta a otro condensador previamente cargado. Bueno, ejercicios que parecen que son iguales pero que son distintos, son problemas sumamente importantes. Os lo prepararé en otro vídeo, ¿de acuerdo? Próximamente, ¿vale? Pues nada, ya sabéis, gracias por la visualización, se agradece el like y mi teléfono 676 07 30 89, ¿de acuerdo? Por si necesitáis apoyo en clases de física relacionadas con esta temática. ¿Vale? Pues nada, hasta otra.